Bueno, buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver hoy el sistema cardiovascular. Para eso vamos a compartir pantalla y ante todo decirles que tendremos que empezar primeramente por recordar, mejor dicho, cómo es el corazón y la salida de los grandes y entrada de los grandes vasos. El corazón, ustedes se recordarán ya del secundario y del ingreso, tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esas aurículas se comunican cada una con su ventrículo correspondiente. El lado derecho, la aurícula derecha, a través de la válvula tricuspidia, y la aurícula izquierda a través de la válvula mitral. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que es la que envía sangre a los pulmones, y del ventrículo izquierdo sale la aorta, que es la que envía sangre oxigenada a todo el organismo. Desde los pulmones viene la sangre oxigenada a través de las venas pulmonar que desembocan en la aurícula izquierda. Y en la aurícula derecha, la cava superior y cava inferior son las que desembocan en esa aurícula para traer la sangre carboxigenada del resto del organismo. Esta es la visión externa. Sí, recordar, volviendo hacia atrás, recordar que tenemos cómo están entrecruzados estos grandes vasos. Ven que la aorta la cruza a la pulmonar. ¿sí? Y esto lo tenemos que tener presente para cuando se desarrolla el corazón y los grandes vasos, ver cómo se separan y cómo se entrecruzan esos vasos. Vemos acá con qué está en conexión, con la tráquea y el esófago por atrás. Les comento esto porque puede haber malformaciones y vamos a ver ciertas malformaciones de los grandes vasos que pueden traer tos o dificultad para deglutir. Recordando 2 cosas de la circulación del corazón. Como les dije, la vena cava superior e inferior trae toda la sangre carboxigenada del organismo. Esta sangre carboxigenada va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho a través de la aorta pulmonar va hacia los pulmones. En los pulmones se oxigena y vuelve sangre oxigenada a través de las venas pulmonares izquierdas y derechas que desembocan en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo sale por la aorta, ¿sí? Y esta aorta la disemina por los distintos vasos por todo el organismo. Esto es la circulación normal del corazón en las personas fuera del útero. Vamos a ver que dentro del útero no es así, ¿sí? Por eso es que les recordé cómo es la circulación, porque vamos a tener que tener presente que dentro del útero no es así la circulación del feto. ¿Por qué? Porque los pulmones del feto no están oxigenando la sangre. Lo que está oxigenando la sangre, como ustedes recuerdan de las primeras clases o de la clase de la placenta, quien oxigena la sangre es a través de la placenta de la madre. Bien,
Ahora sí, vayamos a ver de dónde se origina el corazón, de qué grupo de células. Bueno, hay un grupo de células que se llaman grupos de células angiogénicos que ustedes recuerdan este esquemita del primer cuatrimestre, donde esto es la cavidad amniótica, este es el disco embrionario, esto es el saco vitelino, la cavidad lo que se va a convertir en saco vitelino. Y si nosotros vemos que este grupo celular angiogénico está prácticamente fuera del embrión. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con este disco y estas células que están fuera? ¿Qué ocurre? Si ustedes se recuerdan, el embrión a medida que va creciendo va adquiriendo una posición más de flexión, ¿sí? Como vemos acá, que está un poco más flexionado que acá, y como vemos aquí, que está más flexionado todavía, con el corazón, que acá ya está más cerca de lo que va a ser el tórax y acá más cerca todavía de su posición normal. Y acá sí ya en la posición dentro del tórax. Pero no solo se produce esta flexión del embrión, también recuerdan que existe un cerramiento ventral. Recuerden que nosotros somos como una especie de tubo, o sea, tenemos que cerrarnos también, porque el disco era trilaminar, era un disco plano, y ese disco plano se flexiona y se va cerrando formando un tubo. Que el cerramiento es muy importante porque si no se produce ese cerramiento, lógicamente aparecen las patologías que ya hemos visto y que más adelante en cada sistema lo vamos a ver, como ser el no cierre de la pared abdominal y que aparezcan onfaloceles o gastrocrisis. Y en el caso del corazón, muchas veces el corazón puede ser extratorácico, como que está fuera del tórax, si no se cierra como corresponde. Bien, ¿dónde están estos grupos mioblásticos y angiogénicos? Ya dijimos, y vamos a ver en este corte, viéndolo desde arriba el embrión y sacando la sección del amnios, que estaría cubriendo esta zona, esta es la placa neural, como lo dice aquí, y estas serían las células. Si nosotros hacemos un corte transversal en esta zona, vamos a encontrarnos con que los grupos celulares se encuentran en estas zonas. ¿Qué ocurre? Dijimos que se va cerrando, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos una foto de un microscopio electrónico donde ahí vemos el corazón, la cavidad pericárdica, ¿sí? Bueno, volviendo a esto, entonces vamos viendo cómo se cierra en la parte ventral del embrión, ¿sí? Lo vemos cómo se cierra y mire dónde están las células. Esas células, esos tubos, que ya son dos tubos, vamos a ver cómo se va aproximando para formar un solo tubo, ¿sí? Un solo tubo que va a ser el tubo endocárdico, va a ser el tubo que va a dar origen al corazón. Que ese tubo tiene una zona endocárdica, una zona miocárdica, que es la del músculo, y una zona pericárdica, que recubre todo el corazón. Bien, dijimos que era un tubo que se había unido, ¿sí? En su parte central, había desaparecido el tabique del centro de ese tubo y entonces había quedado un único tubo. Ese tubo nosotros lo podemos dividir en zonas. Vamos a tener una zona que es el bulbo cardíaco, que es esta zona, que es donde va a dar origen a las arterias pulmonar y
y la aorta, ¿sí? Después tenemos una zona superior, acá estaría la cabecita del bebé, esto es cefálico, vienen los ventrículos, y después la unión aurículo-ventricular, que es esta línea que está comunicada con la zona que va a dar origen a las aurículas, y por último los senos venosos que bueno, van a dar origen también a cava superior, cava inferior y las venas que vienen de los miembros inferiores, o sea, la sangre que viene de los miembros inferiores. También tenemos que ver que, bueno, acá está el pericardio, pero de esto me interesa que tengamos en cuenta la cavidad pericárdica, que si ustedes notan es demasiado chica para un tubo tan grande, y sabemos que el corazón tiene que estar aquí adentro, ¿sí? La única forma que ese corazón, que ese tubo entre dentro de esta cavidad pericárdica es que este tubo se vaya flexionando sobre sí mismo. Es decir, es como que si tengo una manguera y la manguera yo la tracciono hacia adentro, entonces la manguera se flexiona y queda como enrollada, ¿sí? Eh, pero siempre sigue comunicada por dentro, ¿sí? Eh, es la única forma que pueda entrar dentro de esta cavidad pericárdica. Pero también hay algo que les tiene que llamar la atención, que es que normalmente nosotros tenemos el corazón y dibujamos el corazón con las aurículas arriba, en la parte más cefálica, y los ventrículos más caudal. Aquí nosotros dijimos que la parte cefálica estaba aquí arriba y la parte caudal aquí abajo. Y nos tiene que llamar la atención que en este tubo los ventrículos están aquí y las aurículas están acá. Entonces, está lo que sería al revés de lo que es el corazón definitivo, pero por esa flexión de ese tubo, ¿sí? Vemos que esto va a ir, al flexionarse la parte auricular se va a ir subiendo para aproximarse más a la parte cefálica, y estos, que son los ventrículos, van a ir dirigiéndose cada vez más hacia la parte más caudal, que es donde quedarían los ventrículos. Igual que el seno venoso, que iría más acompañando a las aurículas hacia la parte más cefálica. Bueno, esto es un corte sagital, ¿sí? Donde lo que muestra es cómo se va flexionando este tubo para entrar todo en la cavidad pericárdica. Ya después más adelante vamos a ver los arcos aórticos. Recuerden, y les adelanto, que ahí vemos la aorta dorsal, pero esto es un corte sagital donde esta aorta dorsal hay de un lado y está del otro lado también. Por eso los arcos aórticos van a ir comunicándose entre el lado derecho y el lado izquierdo para dar luego origen a todos los arcos, o sea, todos los vasos que van a derivar de los arcos aórticos. Ahí tenemos también son fotos de microscopio electrónico. Vemos cómo se va flexionando, ¿sí? Cómo se va enrollando, cada vez se enrolla más. Y acá lo tenemos en una esquemita, donde los ventrículos, ¿sí? Van quedando un poco más abajo que acá, y esto va subiendo, si ven ya como va subiendo más para entrar en lo que está punteado, que era la cavidad pericárdica, ¿sí? Va a seguir subiendo, ahí, como, sí, todo esto es pericardio, la cavidad, ¿no? Entonces va a ir subiendo hasta que entra dentro de la cavidad pericárdica, y esto es lo que queda de ese tubo. Que sí, si nosotros nos metemos dentro del tubo, ¿no? Si nos metemos por acá, vamos a ver que todo este tubo sigue comunicado
por dentro, ¿sí? Simplemente externamente nosotros vemos que de ese tubo, los que eran las aurículas que estaban debajo, ahora está arriba. Esta sería la aurícula izquierda primitiva, esta la aurícula derecha primitiva, estos serían los ventrículos, ¿sí? Este sería el surco interventricular y este el cono arterial, ¿sí? Bien, eh, sigamos. Esta otra foto, bueno, esto es lo que yo les decía, es todo un tubo, ¿sí? O sea, un tubo que ahí viene desde las aurículas, viene por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, esto va a dar origen a los ventrículos, esto va a dar origen a las aurículas, ¿sí? Y esto a los grandes vasos aorta y pulmonar. Bien, ¿qué tenemos qué tiene que pasar ahora? Ahora tenemos que ver cómo se divide ese corazón. Y por eso vamos a este esquemita que, a ver si puedo. Sí, vamos a ver si sale. Si nosotros tenemos el corazón, las aurículas así, ¿sí? Las medias medias, estas serían, esto sería el miocardio, perdón. Nosotros tenemos acá algo que va a aparecer que se llaman almohadillas, ¿sí? Y a mí me interesa ahora que nos concentremos en esto. Por ahora, las aurículas están completamente comunicadas. Para dividir esas aurículas, ahora van a empezar a aparecer, digamos, términos medios difíciles, pero que después se van a familiarizar y no van a ser tan difíciles. Primero va a aparecer un septum primum, ¿sí? Que va a ir descendiendo, va a ir descendiendo, va a ir descendiendo hasta que, ¿no?, se produce la unión con la almohadilla. Primeramente, en realidad, ese septum primum no va a llegar hasta acá, no va a llegar hasta la almohadilla, ¿sí? Sino que va a llegar hasta ahí y va a quedar este orificio que se va a llamar ostium primum. Antes de que se cierre por completo, acá va a haber se va a hacer una apostosis, se va a existir unos orificios que van a terminar desapareciendo, ¿sí? Dejando una comunicación, ¿sí? Que se va a llamar ostium secundum, ¿sí? Bien, una vez que esto quedó una vez que esto queda así, con el septum primum y así, y el septum, es muy difícil, chicos, escribir con el mouse. Bueno, septum, esto, el ostium septum, este orificio, ¿sí? Va a empezar a aparecer el septum transverso, ¿sí? El septum secundum, perdón, septum secundum, que va a empezar a crecer, ¿sí? ¿Sí? De esta forma, hasta que tape, ¿sí? Este septum, este orificio,
orificio primum, secundum, perdón, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que está en esta aurícula, para pasar para la aurícula izquierda, va a pasar a través de esto así, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta comunicación es muy importante, porque esta comunicación lo que hace es permitir que la sangre de la aurícula derecha, que ya vamos a ver toda la circulación del feto, pueda pasar a la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan que en el corazón, la fisiología que nosotros vimos del corazón nuestro, no había comunicación ahí, estaba cerrado, que es como tiene que ser? En el caso del feto, podemos hablar que hay un shunt, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda de la sangre oxigenada que viene desde la placenta. Volvamos a nuestra presentación. Bien, en esto, entonces, acá tenemos el septum primum, ¿sí? Después tenemos el septum primum se quedó ahí, este septum primum está acá abajo, este es el orificio, el orificio, ay, no me sale ahora, el ostium secundum, es este, ¿sí? Y crece el septum secundum, sigue creciendo así para tapar este orificio y dejar que la sangre pase a través de ese sector, o sea, de esa valvulita. Bien. El seno venoso, que es donde va a desembocar la cava superior y la cava inferior. Bien. Yo les hablé en el dibujito que acá había una almohadilla. Esto es una almohadilla. Esa almohadilla va a tener que cerrar, o mejor dicho, va a tener que dar origen desde ahí a la comunicación que existe entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, para que queden formadas, o sea, que queden separadas las aurículas de los ventrículos, separados momentáneamente, porque esas válvulas se van a abrir o cerrar de acuerdo al sístole y a la diástole de cada uno de las cavidades, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Para que exista eso, ¿sí?, existe esto que es lo que va a dividir las aurículas de los ventrículos. Y entonces existen estas crestas, que hay crestas que se oponen y terminan cerrándolo por completo, y hay otras que crecen desde un lado para otro para cerrarlo, ¿sí? Aquí nuevamente volvemos a los esquemitas anteriores, ostium primum, ¿sí? Esto es visto desde acá y vemos esto. Esto es visto desde acá y nosotros vemos la cara de la aurícula, que sería esta vista desde aquí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Este es el ostium primum que habíamos hablado. Ahí se hacen esa apoptosis, esos agujeritos que una vez que acá desaparece el ostium primum porque sigue creciendo el septum primum, ¿sí?, aparece esta apoptosis que se convierte en el ostium secundum, que era esa otra comunicación que existe hacia la aurícula izquierda. Y empieza a crecer, ¿sí? Acá en azul lo vemos, septum secundum, que de este lado es el septum secundum. ¿Se entiende esto? ¿No es cierto? Esto es visto desde acá para allá, ¿sí? Entonces, por eso que esto visto desde acá para allá, vemos esto primero con la apoptosis, que va a dar origen al ostium secundum, y esto más avanzado, donde ya hay un crecimiento del septum secundum y que ya se
se unificaron todos estos agujeritos para formar el ostium secundum, ¿sí? Y más adelante crece más el tabique del septum primum, que crece desde arriba hacia abajo y desde la almohadilla, dejando prácticamente un agujero que ahí ya sí se llama agujero oval, que es este, que es el definitivo, ¿sí? Que es el que va a perdurar hasta el momento del nacimiento, con ese resto del septum primum que queda ahí, que va a actuar como valvulita, es decir, cuando viene la sangre acá, tiene mucha presión, viene por aquí, digamos, se abre un poquitito este septum y pasa la sangre a la aurícula izquierda, ¿sí? Bueno, esto es cómo se dividen las aurículas. Bueno, esto ya lo vimos, esto también, que dijimos cómo lo de acá, por ejemplo, quedan los dos canales aurículos ventriculares derecho e izquierdo, acá es donde se va a formar la tricuspidia y aquí la válvula mitral. Bien, ahí tenemos, o sea, el corazón con ya habiéndose dividido las aurículas, o sea, ya si nosotros nos metemos adentro por acá, vemos a las aurículas, nosotros vemos que estas aurículas ya por dentro están divididas con todo el proceso del septum primum, secundum y demás. Pero esto es lo que va a dividir ahora las aurículas con los ventrículos que van a hacer esto. ¿Los ventrículos de dónde se dividen? Bueno, se dividen de un tabique interventricular que va a ir creciendo, ¿no es cierto? Y va a ser un tabique interventricular grueso, un tabique muscular. Y va a haber otro tabique que es membranoso que sale desde la almohadilla hasta el tabique interventricular. Es decir, que esto va a ir creciendo, llega hasta aquí y ahí va a ser tabique muscular. Y después membranoso que va a ser desde la almohadilla hasta el tabique muscular. Esas membranas en realidad a su vez dividen al corazón en dos partes, una anterior y otra posterior. De una de ellas es de donde van a salir las desembocaduras de las arterias pulmonares y aorta, porque recuerdan que de aquí se van a comunicar hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo las respectivas arterias. Como dije, la aorta al ventrículo izquierdo y la pulmonar al ventrículo derecho. Bueno, y para que se produzca eso, porque solo hay un solo tubo acá, ¿sí? Nosotros necesitamos dos tubos, ¿sí? Y ahí es donde se producen estas crestas, estos rebordes troncoconales izquierdos, ¿sí? Donde, y izquierdo y derecho, donde aparecen estos, que son rebordes que van creciendo como si fuesen tirabuzón, en forma de tirabuzón, y llegan a separar por completo ese tabique en dos tubos. Uno, la aorta y otro, la pulmonar. Y que tienen ese reborde es, como les digo, tipo tirabuzón. Por eso es que en las primeras filminas yo les decía cómo estaba, cómo se entrecruzaba la pulmonar y la aorta. Y se entrecruza porque el desarrollo viene a partir de estos rebordes que son en forma de tirabuzón. Bueno, ahí de las válvulas aurículos ventriculares, cómo va creciendo de los bordes, estos serían los ventrículos, ¿no es cierto?, el miocardio, músculos papilares también que sostienen, ¿sí?, a las válvulas. Bien, esto es
patológico, ¿sí? Patológico, ¿por qué? Porque lo que quiere mostrar es que si no se desarrolla, esto es lo normal, pero si esto no se desarrolla, o mejor dicho, se reabsorbe todo, el septum primum no crece aquí, entonces nos vamos a encontrar con que va a quedar este agujero, ¿sí? Esta zona, este agujero oval sin que exista un cerramiento, y cuando nazca este bebé va a seguir esta comunicación interauricular. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Acá falta el septum secundum, es decir, directamente no creció, entonces va a quedar este orificio, y acá directamente no creció nada, por eso se habla de aurícula única. Bueno, esto lo mismo cuando hablamos sobre la comunicación aurículo-ventricular. Si no se cierra correctamente, vamos a tener una comunicación interauricular con una comunicación hacia los ventrículos, un canal aurículo-ventricular, ¿sí? ¿De acuerdo? Tiene que estar bien cerradas para que haya separación entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Bien. A ver. Primo persistente, bueno, sí. O sea, aquí nosotros vemos que lo que quedó persistente es el ostium primum persistente, que va a seguir no cerrándose y teniendo una comunicación por aquí y por aquí. Que esta no habría mayor problema, porque vamos a ver cómo se cierra después, pero acá no se puede cerrar y nace el bebé y va a tener esa comunicación interauricular. Bueno, y acá podemos ver distintas alteraciones, que si esos rebordes no se desarrollan como corresponde, puede haber un vaso más grande que el otro, y acá nosotros vemos una arteria pulmonar más chica, más angosta, lo que hace que exista una hipertrofia del ventrículo derecho, porque tiene que hacer mucha fuerza para poder salir la sangre, y entonces vamos a encontrar un corazón con estas características. Bueno, esto ya lo hemos visto, la circulación como tiene que ser, y vamos ahora a ver un poquito la circulación venosa y de los grandes y arterial. Recuerdan que en la vesícula vitelina estaba la vena vitelina, ¿sí? Y las arterias vitelinas, ¿sí? Esas venas vitelinas son las que van a desembocar todas en el seno valvular, en el seno venoso, perdón, el seno venoso, que va a ser la vena cardinal común. Acá va a salir una vena cardinal común que va a estar ese seno venoso, ¿no es cierto?, comunicado con el corazón. Pero sigamos viendo a dónde desembocan las venas vitelinas. Esta vena vitelina sube y va a desembocar ahí, a la vena cardinal común. La vena umbilical, que viene de la placenta, va a desembocar también en la vena cardinal común. Y por último, la vena cardinal posterior y anterior, ¿sí?, que también desembocan en la vena cardinal común. ¿Qué pasa con las arterias vitelinas? La arteria vitelina va a la aorta dorsal, ¿sí? Y esta de la aorta dorsal va hacia la parte cefálica y hacia la parte caudal. De la parte caudal sale la arteria umbilical, que va a ir a la placenta. Aquí están las placentas, estas son las vellosidades. Esto, recuerden que es un lado del embrión, del otro lado se repite exactamente lo mismo, es decir, estos arcos aórticos, que ahora prontito ya lo vamos a ver, van a estar comunicando la aorta de un lado con la aorta del otro lado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y después vamos a ir viendo qué va a dar origen cada una de esos arcos aórticos. Bien. Ahí tenemos lo que era el seno, ¿sí? Y que, bueno, tenemos
también los arcos aórticos. Todos ven que existe una aorta dorsal derecha, una aorta izquierda, ¿sí? Dorsal izquierda. Existe también la arteria pulmonar primitiva, ¿sí? Bien, pero sigamos con esto. Con esto para que no adelantarnos aquí, sino adelantarnos, sino de esta forma lo van a entender mejor. Yo les dije que existían arcos aórticos. Los arcos aórticos, les dije que se comunicaban las dos aortas, aorta dorsal y esta, ¿sí? Y la anterior, digamos, porque ¿qué pasaba? En el medio, en el centro, se habían unido los dos tubos. Entonces, al unirse los dos tubos era de donde se originaba el corazón, ¿sí? Estos vasos, ¿sí? Estos arcos aórticos van a ser 6, pero si ustedes se fijan bien, el 5 es muy finito. Prácticamente el 5, el arco aórtico quinto, no se desarrolla, así que no va a dar, no vamos a referirnos a él, pero sí a los otros. Los arcos aórticos, cada uno de estos arcos aórticos va a dar origen a los vasos que nosotros conocemos. Acá nosotros también vemos cómo van a ir existiendo una especie de apoptosis también de ciertos vasos o de transformación de esos vasos en otros vasos. Por ejemplo, vemos acá la arteria carótida externa, la interna, que van a salir, ya ahora vamos a ir viendo de cuál sale cada una de ellas, pero lo que les quiero decir que no va a ser igual de la derecha que de la izquierda, ¿sí? Si ustedes, o sea, va a haber una diferencia entre la derecha y la izquierda que ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Pero sí quiero mostrarles es que esta es la arteria pulmonar y este conducto arterioso que es muy importante para la circulación fetal la circulación, sí, en el feto, y también puede ser importante en el postnacimiento cuando existe ciertas patologías. Yo les decía que cada una de esas iba a dar origen a otros vasos, que si ustedes ya en anatomía vieron sistema circulatorio, seguramente todos estos vasos ya los tienen presentes. Y si no vieron todavía, bueno, cuando lo vean van a saber de dónde se originan. Por ejemplo, el arco aórtico, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos visto en la primera filmina. ¿Se acuerdan? Salía la arteria aorta y ahí había un arco donde daba la vuelta y seguía hacia la parte posterior, hacia la aorta descendente. Bueno, ahí del arco aórtico van a estar las arterias maxilares. Estos son un ejemplo, porque de estas a su vez también tienen sus divisiones. Arco aórtico, el segundo arco aórtico va, perdón, lo que le dije antes del callado aórtico, o sea, no tiene nada que ver con este arco aórtico, porque esto es lo que da las arterias maxilares, ¿sí? Y el segundo arco aórtico da las arterias hioide y del estribo, ¿sí? Lo que les dije del arco aórtico no tiene que ver con con este arco aórtico, el callado aórtico, ¿sí? Ahora vamos a ver de dónde sale el callado aórtico. El callado aórtico sale de esta zona, ¿sí? Pero bien, rectificando eso, sigo. Segundo arco aórtico, arterias hioidas y del estribo, que serían de este arco aórtico. Tercer arco aórtico, arteria carótida común y primera parte de la arteria carótida interna. Y vemos que a partir del cuarto arco aórtico es diferente del lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? El lado izquierdo va a haber un callado de la aorta desde la arteria carótida común izquierda hasta la subclavia, ¿sí? Hasta esta subclavia, ¿sí? Mientras que del lado derecho, la arteria subclavia derecha parte proximal. Bien.
Por último, el secto arco aórtico, del izquierdo sale la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso, y del derecho la arteria pulmonar derecha. Como ven, acá tenemos, por ahí lo vemos mejor en el otro, pero acá sí se puede ver, acá tenemos la arteria subclavia derecha, ¿sí? Bueno, los nervios recurrentes, que uno pasa posterior, otro anterior, paterno posterior, y los nervios, no, y el nervio recurrente izquierdo. Estos más que nada son referencias, sobre todo para las disecciones que se pueden tener que hacer con esos, en cirugías con esos nervios. Bueno, el callado aórtico es el que les decía antes del arco aórtico, de dónde iba a dar origen, ¿sí? Iba a dar origen de esta primer salida. A ver, aquí tenemos, ¿sí? Las carótidas externas, las internas, como estas van desapareciendo, ¿sí? Nuevamente el callado aórtico, esta zona del arco aórtico, del callado izquierdo de la aorta, va a ir desapareciendo. Al desaparecer, ¿sí? Acá lo tenemos, al ir desapareciendo se va obliterándose, ¿sí? Y entonces nos va a quedar como definitivo el arco, el callado aórtico, ¿sí? Acá tenemos nuevamente el conducto arterioso, ¿sí? Y bueno, ven la diferencia, ¿no es cierto? Acá queda la arteria carótida común, ¿sí? Sale de acá y salen las dos carótidas. Bien. Bueno, y más arriba, ¿sí? Es lo que les decía, que de acuerdo a cada vaso iban dando distintas ramificaciones para lo que es cabeza y cuello. Y entramos en las patologías, ya vamos terminando porque se hizo prolongado, las distintas patologías, donde el conducto arterioso, ese conducto que ya vamos a ver en la circulación, la importancia que tiene, ¿sí? Vemos que hay una estenosis del arco del callado aórtico y nos encontramos con que este conducto arterioso es el que desvía la sangre oxigenada a través de la pulmonar hacia la aorta, y entonces puede irrigar a el resto del feto en la parte más caudal. El problema es cuando no existe, o cuando es preductal, ¿sí? O sea que está en la parte anterior la estenosis, ¿sí? O postductal, mejor dicho, ¿sí? No puede pasar la sangre, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que la irrigación que se va a tener en este caso para el resto de la parte caudal del feto van a ser las arterias intercostales y las torácicas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ven la diferencia, ¿no es cierto? Este es el ductus, acá es preductal, porque la estenosis es antes del conducto, y acá es postductal porque es después del conducto. También existen alteraciones como esta arteria subclavia derecha que tenía que salir de este lado, salió ahí y va por detrás, y esto puede provocar también dificultades al tragar, disfagias que se llaman. Lo mismo que cuando la aorta rodea, o sea, no se termina o sea, es una malformación que rodea la aorta tanto a la tráquea como al esófago, entonces también puede dar disfagia y dificultad respiratoria. Bien, bueno, y así podemos, miren acá, con la malformación de un conducto persistente, directamente la aorta
el callado prácticamente desapareció y lo que, lo que hace es el conducto arterioso es el que persiste y se comunica con la arteria aorta. Bien, esto lo vimos. Más que nada para ahora la parte venosa, que lo que tienen que tener presente es que estos conductillos, ¿sí? Estos sinusoides que aquí estaban fuera, acá tenemos el hígado, páncreas y demás, vemos cómo esos sinusoides ya inervan, irrigan, mejor dicho, el hígado y se producen las anastomosis de estos vasos. ¿Sí? Vamos a ver cómo la parte derecha va a ir desapareciendo, ¿sí? Y no así la parte izquierda, la vena umbilical izquierda, que es la que va a dar origen a todo lo que es la vena cava inferior. ¿Sí? La vena umbilical, la vena acá, pero acá ya desapareció, ¿sí? Ven acá que como desaparecen, ¿sí? Y bueno, y después ya tenemos las distintas fracciones, las distintas zonas del segmento de la cava, con el segmento hepático, el segmento renal, el sacrocardinal, que van a dar ramas para distintos órganos del abdomen y todo va a ir de desembocar a la cava inferior para llevarlo hacia el corazón, hacia la aurícula izquierda. Sí, estas son malformaciones que pueden producirse, pero quiero llegar acá, donde acá nosotros vemos cómo es la circulación del feto, para comprender por qué es la importancia de esa comunicación interauricular y ese conducto arterioso que esté permeable. Nosotros habíamos dicho que la sangre oxigenada, habíamos hablado en el primer cuatrimestre, que la sangre oxigenada, cuando habíamos placenta también, que venía a través de la vena, ¿sí? Esa vena, ¿sí? va hacia el hígado, pasa por el hígado y va a desembocar en la cava inferior a través del conducto venoso. O sea, esto en realidad es mucho más cortito, pero es acá el conducto venoso, donde pasa sangre muy oxigenada. Esa sangre tan oxigenada va y se va a desembocar a través de la cava inferior a la aurícula derecha. Pero de la aurícula derecha, que habitualmente en el posnacimiento directamente esta sangre oxigenada quedaba en la aurícula derecha y pasaba al ventrículo derecho, acá no. Acá lo que hace es seguir a través del agujero oval hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a la aorta a irrigar a través del callado aórtico, así el callado aórtico va a irrigar a través de la carótida y demás a toda la cabeza, porque es sangre muy bien oxigenada, mientras que a medida que va descendiendo por la aorta descendente, nos encontramos con sangre ya más carbooxigenada. Y este conducto, ¿no? o sea, la sangre que primordialmente pasa a la aurícula derecha, no quiere decir que toda pase, pero casi, bueno, más oxigenado pasa ahí, mientras que la aurícula de la sangre que queda en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y este va por la pulmonar a los pulmones, pero los pulmones no necesitan mucha cantidad de oxígeno, por eso es que el feto está repartiendo sangre para los órganos que más necesitan, pero no obstante, este conducto arterioso le brinda aún más la sangre oxigenada a la aorta, ¿sí? A la aorta para que la distribuya en todos los órganos.
Es decir, es un mecanismo de compensación para que la sangre oxigenada que vino de la placenta vaya a los órganos más vitales en el desarrollo intraútero. Bien, una vez que nace el bebé, ¿m?, y que respira por primera vez o que llora, ¿sí?, hace que las venas pulmonares aumenten la presión, es decir, los pulmones al expandirse hace que se transmita presión a través de las venas pulmonares a la aurícula pulmonar y entonces, perdón, a la aurícula izquierda, y entonces esa aurícula izquierda produce el cierre de ese foramen oval porque el flap que se abría, ¿se acuerdan del septum primum? Se cierra, ¿sí? Se cierra por completo y ya entonces queda dividida la aurícula derecha de la izquierda porque hay mucha más presión en la aurícula de la izquierda y entonces ya se formaron la nueva circulación que es la que hablamos al principio, donde la sangre carbooxigenada va a la aurícula derecha, ventrículo derecho, a los pulmones, se oxigena y de los pulmones va al ventrículo, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se desparrama por todo el organismo sangre oxigenada que ya es oxigenada por los pulmones y no por la placenta, que es lo como estaba siendo oxigenado el bebé dentro de la panza. Bien, esto bueno, ya también son las malformaciones que vimos. Acá hay comunicaciones interventriculares, ¿sí? Bien. Más comunicaciones, más malformaciones, transposición de grandes vasos. ¿Qué pasa si no existe esos rebordes que lo hacen que crezca la separación de la aorta y la pulmonar en forma de tirabuzón? Si no ocurriese eso, quedan transposición de grandes vasos, que se llama, donde la aorta, ustedes ven que desemboca al ventrículo derecho y la pulmonar al ventrículo izquierdo. Bien. Dos palabras sobre el nodo sinusal. Nódulo sinusal, aquí está, es como quien manda la electricidad al corazón, son células de origen miocárdico y es el que marca los pasos de la sístole y diástole del corazón, largando desde el nódulo sinusal, que está ubicado ahí en la zona de la aurícula, y pasando por el nodo atrioventricular y ahí se desparrama por todo el miocardio, ¿sí? Produciendo la sincronicidad, ¿no es cierto? Todo eso. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Preguntas y dudas me la envían por el foro y bueno, y es decir, lo que más extraño de la presencialidad es verlos a todos y a tener ese intercambio más fluido, más rápido en el momento que se dan las charlas, porque se pueden ir aclarando elementos que a lo mejor no me expliqué bien o que surgen dudas ante tal o cual cosa. Pero bueno, estamos en la virtualidad, manden preguntas que voy a evacuarlas y bueno, y a estudiar que ya estamos próximos al parcial y bueno, y a estudiar también para saber y para saber mucho porque ya estamos casi poquito, llegando casi a la mitad del segundo cuatrimestre, entonces hay que saber que ya lo que se vio no se va a volver a ver, si bien podemos hacer ciertos repasos, pero ya es el conocimiento que tienen que tener ustedes para pasar a segundo año y para aprobar los exámenes que se piden para seguir en las materias troncales.
Bueno, desde ya muchas gracias, sigan cuidándose y hasta la próxima.